Saludos, bienvenidos a otros eventos de los últimos días, ya que se están cumpliendo muy rápidamente. Hemos sido testigos durante los últimos años, y especialmente en los últimos 3 años, una matanza que proveniente de la izquierda religiosa y el lado izquierdo de los gobiernos de todo el mundo. Hemos estado experimentando medidas de cuarentena y muchas reglas draconias. Ahora, estamos viviendo en un momento basado en lo que Apocalipsis capítulo 13 nos dice, que la derecha izquierda ahora tomará posesión, poder, control, sí, de todo. Ahora cuando el péndulo comenzará a balancearse, y de hecho ya hemos estado siendo testigo de esto, que el péndulo comenzará a empujarse hacia la derecha, donde comenzarán a hacer cumplir las leyes religiosas. Y a través de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vimos que cuando comienzan a hacer cumplir las leyes religiosas, generalmente significa persecución para aquellos que se atreven a adorar a Dios de acuerdo con el dictado de su conciencia, pero también para aquellos que se atreven a adorar a Dios de acuerdo con un así dice el Señor, de acuerdo con sus mandamientos, tanto como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, y también Apocalipsis 14, versículo 12 nos dice que aquellos que adoran a Dios, adorarán a Dios en estos últimos días, guardarán los mandamientos de Dios, tendrán la fe de Jesucristo, también tendrán el testimonio de Jesucristo. Entonces necesitamos tener el colorí espiritual, la vista espiritual. Necesitamos discernir las señales de los tiempos, para que cuando podamos ver cómo las cosas se mueven progresivamente de la izquierda a la derecha. Tienes el extremo izquierdo, y ahora estamos a punto de experimentar el extremo derecho. Y esto ya ha comenzado, y por lo tanto, una cosa es cierta, y eso es que Jesús viene pronto. Jesús está incluso en la puerta. ¿Por qué? Lo que la derecha e izquierda están promoviendo ahora, sí, leyes religiosas, esas leyes religiosas conducirán al fortalecimiento y la aplicación de la crisis de la marca de la bestia. Primero tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por tu amor y las muchas bendiciones. Padre, te rogamos que nos ayudes en estos últimos días a ser firmes, para ser hombres y mujeres de Jesucristo, hombres y mujeres que verán las señales de los tiempos y se pondrán toda la armadura de Jesucristo y resistirán las pruebas de fuego que pronto vendrán sobre nosotros. Y también proclamar el mensaje para este tiempo. Oramos por tu bendición ahora mientras pasamos un momento juntos con usted, en el nombre de Jesús, amén. Como dije, el péndulo se está moviendo hacia la derecha. Recientemente hemos visto un fallo proveniente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Y como Apocalipsis capítulo 13, versículo 12 en adelante nos dice que América y protestante América, incluso el gobierno de América, harán que todo el mundo hagan una imagen a la bestia. Harán que todo el mundo adore a la bestia. Habrá un falso avivamiento. Apocalipsis 13, comenzando en el versículo 13 en adelante, nos dice que habrá un falso avivamiento religioso, cambiando todo para la derecha. ¿Y por qué motivo?
A medida que vemos la inmoralidad aumentando, los crímenes aumentando, las calamidades van aumentando, ellos van a decir, es hora de llevar a las naciones de regreso a Dios. ¿Por qué razón? Por la razón cual esas cosas están sucediendo, es porque el domingo en particular no está siendo observado. Por lo que como el remanente de la simiente de la mujer, Dios nos ha levantado para tocar la trompeta en Sión, para advertir el mundo del problema que se avecina, especialmente en el mensaje del tercer ángel que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, comenzando en el versículo 9, porque Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer sea engañada de ninguna manera en estos últimos días. Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer reciba la marca de la bestia, porque la Biblia nos dice, Dios dice, que si reciben, si aceptan la marca de la bestia, ahí en su frente o en su mano derecha, beberán, sufrirán, experimentarán la venganza de Dios. Experimentarán el juicio de Dios, la ira de Dios. Pero, como la Biblia nos recuerda, no es la voluntad de Dios de que ningún hombre o mujer perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dios nos ha levantado como adventistas con el entendimiento de los eventos proféticos. Dios nos ha levantado como atalayas cuando veamos esas cosas que suceden en el superficie, por la superficie. Suena inocente, como el caso que se presentó ante la Corte Suprema sobre este hombre que fue despedido de su trabajo en el servicio postal americano. ¿Por qué se negó a trabajar el domingo? Recuerda que todo fue un complot, un plan, todo fue un engaño para provocar el comienzo de las cosas oscilantes, para voltear las cosas hacia la derecha, para poder lograr las leyes dominicales. Recuerda que las leyes dominicales se harán cumplir y ya han estado en vigor para apoyar, para fortalecer la ley dominical, que será la crisis de la marca de la bestia. Ahora, fíjense en la pantalla conmigo. Esto es de Mundo Adventista y salió 29 de junio 2023. Dice, Corte Suprema de América se nos dice aquí. Ahora escuchen, presten atención con cuidado. Una vez más. Dice, Corte Suprema de América. Dijeron, tengan presente que esto es la conferencia general. Dice, Corte Suprema Americana hace fallo histórico que fortalece las protecciones de adopciones religiosas para los trabajadores. En otras palabras, mientras des este titular aquí, la conferencia general está diciendo que lo que hizo la Corte Suprema de América, están diciendo que fue bueno para los trabajadores. Dice ellos que fortaleció la adopción religiosa y la protección, dicen ellos, para los trabajadores. Ahora, como mencioné antes, en la superficie suena bastante bien. ¿Quién no quiere libertad religiosa o adaptaciones religiosas? Como dicen ellos aquí, ¿quién no quiere esto? Yo creo que en la superficie, una vez más, que todos les encantaría tener libertad religiosa. Sí, adaptaciones religiosas, pero recuerda que comenzó con un engaño. ¿Tú crees que Satanás saldrá sin rodeos y dirá, oye, la razón por la que este caso surgió ante la Corte Suprema es porque queremos legalizar el domingo? No, no va a suceder de esa manera. La hermana White nos dice que el movimiento de la ley dominical se está abriendo camino en la oscuridad. Y como atalayas en el muro de Sión, no deberíamos estar mirando esto bajo el paraguas, como ellos dicen, libertad religiosa. Ahora, hablando de libertad religiosa, aquí hay una pregunta que me gustaría hacerles. Y usted va a ver en un momento por qué estoy haciendo esta pregunta. De acuerdo con lo que la conferencia general nos dice aquí, este caso fue sobre la libertad religiosa. La pregunta es, ¿dónde estaba la conferencia general durante la crisis de la pestilencia
cuando muchos de nuestros hermanos y hermanas estaban preguntando por exención religiosa, protección religiosa. ¿Por qué? Porque no querían violar sus cuerpos por tomar el veneno babilónico. La pregunta es, ¿dónde estaba la conferencia general? Ahora, ¿de qué se trata ese movimiento realmente? ¿De qué se trataba el caso realmente? Bueno, ellos dicen aquí, desde este titular, manteniendo el domingo santo. Ahora, este es el católico hablando aquí. Dice, santificar el domingo. La Corte Suprema ayudará a decidir. O sea que los católicos que están detrás de este montaje, este caso, ellos te están diciendo que el caso se trata de santificar el domingo. Pero ¿qué es el domingo en la Biblia? Es solo el primer día de la semana. ¿Qué es el domingo nuevamente? Es solo un día común de trabajo. Pero la Iglesia Católica Romana, según Daniel 7, versículo 25, dice, pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Ellos también persiguieron al pueblo de Dios por un periodo de 1260 años. ¿Por qué? Porque no se inclinaron ante los dogmas de la Iglesia Católica Romana, a la enseñanza del papado. Y ahora, como la Biblia nos dice, el papado recibió una herida mortal y su herida mortal fue sanada. Y una de las mejores maneras que nosotros sabemos que la herida mortal será completamente sanada es cuando el mundo entero esté vagando tras la bestia. Es cuando el mundo entero está siendo engañado por la religiosa derecha para santificar el domingo, lo cual no es en honor a Jesucristo, el creador y redentor del mundo, sino para honrar al Papa de Roma. Continuemos. Fíjense el siguiente artículo aquí, encontrado en El Mundo Anabaptista, 30 de junio de 2023. Dice, Corte Suprema a favor del cartero celebrada a través de espectros religiosos. Ahora, observa lo que dicen. Que la sentencia en su mayoría vindica. Dice, vindica a Geraldo Grove, un ex cartero de Pensilvania, que dijo que el requisito de que él trabaje los domingos violó su creencia profundamente arraigada de que el domingo era su día de descanso. Al igual que el artículo católico romano aquí, ellos te están diciendo que este caso es sobre santificar el domingo. Y los anabautistas, ellos dijeron que el fallo a favor de ese hombre lo vindica a él. Y ahora, como resultado, él puede santificar su día santo. Y luego, a partir de este momento, vamos a ver un movimiento que seguramente obligará al resto del mundo a observar el domingo. Recuerden el cambio climático. Ellos te están diciendo, el Papa dice, desde su encíclica, que santifiquen el domingo y participen de la Eucaristía. Que eso ciertamente detendrá el disque cambio climático. Ahora, ¿quién más se unió? Ahora, ¿quién más, hermanos? Pongan atención. ¿Quién se unió como una unión, una unión ecuménica? ¿Quién, hermanos? ¿Quién se unió, amada iglesia? ¿Quién más se unió a los católicos y a los evangélicos? ¿Quién más se unió a América protestante para poder lograr este fallo histórico de la observancia de la santificación del domingo? Ahorita les va a decir aquí el pastor, amados hermanos, a santo y seña, bien explicado, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sigamos, por favor, sigue adelante. Dice, ¿quién más para apoyar a Geraldo Grove, para llevar ese caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos de América? Fíjense que el artículo continúa diciendo, dice, al ponerse del lado de una pregunta evangélica, cartero que renunció al servicio postal de América después de que se vio obligado a entregar paquetes en su sábado, la Corte Suprema el 29 de junio
hizo algo raro. Fíjense que hizo algo raro, dice. Trajo toda una panoplia religiosa juntos. Fíjense, dice que un panel completo de religiosos americanos. Bueno, eso es Apocalipsis 13, versículo 13. Habrá un avivamiento falso. Las religiones se unirán. Y estamos viendo esto. ¿Quién más estaba entre esta coalición, este panel, esta panoplia, esta reunión de organización religiosa que se unieron en apoyo a ese caso? En apoyo de, ten en cuenta, mantener el Domingo Santo. Continuemos. Dice aquí, incluyeron ¿a quién? A la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, el Centro Estadounidense para la Ley y Justicia. Fíjense, esta religión pagana aquí, la coalición Sikh, también el Consejo de Relaciones Islámicas y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Paganismo, también se unieron con el paganismo, también la correlación hindú y también el Comisionado Conjunto Bautista. Ahora, debido al momento en que no quería continuar poniendo todo a otras organizaciones que pusieron ahí, pero había muchas más, pero entre ellas estaba la Conferencia General Adventista del Séptimo Día. ¿En apoyo de qué? ¿En apoyo de qué? En apoyo de santificar el domingo. Como hice la pregunta desde el principio, ¿dónde estaba la Conferencia General para apoyar, en apoyo de nuestro pueblo, cuando estaban llorando y gimiendo por la abominación de Babilonia, por el veneno de Babilonia, que estaban siendo amenazados y obligados a tomar para violar su conciencia? Cuando claman a la Conferencia General por exención religiosa, ¿cómo respondió Ted Wilson, el Caifás moderno? ¿Acaso él juntó una coalición, un panel, y presentó su caso a la Corte Suprema en apoyo al pueblo adventista? No. La Conferencia General, incluyendo Ted Wilson, se puso de pie y dijo: no te escucharemos, no vamos a plantear este tema en el pleno de la sesión de la Asamblea General. Abominación, hermanos y hermanas. Esos líderes son lobos rapaces. Al igual que Ezequiel capítulo 8 dice que llevarán a las iglesias a adorar a Tamuz, llevarán a las iglesias a adorar al sol, S-O-L. ¿Por qué se unirían con las hijas de Babilonia? Como dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. ¿Por qué te unirías con el catolicismo romano para apoyar este movimiento, cuando se nos dice que ese movimiento que está bajo el paraguas del movimiento de reforma, se nos dice que en primer lugar no nos unamos al movimiento, sino que expongamos el movimiento, porque detrás de eso hay un gran engaño, porque detrás de eso está la exaltación del hombre de pecado, Sabbath, que es domingo. Y como la Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, no seáis igualmente juntos con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, y qué concordia tiene Cristo con Belial, o qué parte tiene él que cree con un infidel, y qué acuerdo tiene el templo de Dios con las ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios vivo, como Dios ha dicho: moraré en ellos y andaré en ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no tocáis lo inmundo, y os salvaré, y seré vuestro Padre a vosotros, y vosotros seréis mis hijos y hijas, dijo el Señor Todopoderoso. Entonces, salid de
Salid de ellos. Se nos dice que Babilonia la Grande ha caído y qué más, y que está cayendo. Sal de ella, mi pueblo. Se supone que tenemos que separarnos y llamar al pueblo fuera de Babilonia para exponer el sistema del romanismo. Escucha lo que leemos aquí. Leemos aquí 1 de enero 1889. Aquellos que tratarán de obligar a los hombres a observar una institución del papado y pisotear sobre la autoridad de Dios están haciendo una obra similar a la de los escribas y fariseos y saduceos en los días de los apóstoles. ¿Tenemos los escribas modernos, fariseos, saduceos hoy? Una vez más, se nos dice aquí, lo que hicieron en aquel entonces es exactamente lo que están haciendo nuestros líderes. Permíteme leer eso una vez más. Aquellos que buscan obligar a los hombres a observar una institución del papado y pisotear la autoridad de Dios están haciendo una obra similar a la de los escribas, fariseos y saduceos en los días de los apóstoles, cuando las leyes de los gobernantes terrenales se ponen a las leyes del gobernante supremo del universo. Entonces aquellos que son súbditos leales de Dios serán leales a Él. Escucha ahora, el movimiento reformador nacional. Ahora ten en cuenta que el movimiento de reforma nacional está conectado con la institución del papado, y la institución del papado es la santidad del domingo, que será la marca de la bestia. Una vez más, el movimiento reformador nacional, que el mundo y la iglesia tienen manos largas para traer. Dice, el mundo y la iglesia, estamos viendo esto, está sucediendo. Dice, manifestará la misma opresión, soberbia, arrogancia e intolerancia que ha prevalecido en épocas pasadas. Los poderes de los consejos humanos asumen entonces las prerrogativas de la deidad, aplastando bajo la voluntad despiadada la libertad de conciencia y el derecho a la responsabilidad individual, y el encarcelamiento, exilio, y por lo tanto sigue muerte para todos que se oponen a un dedicado. Aquí lo tenemos, hermanos. Se nos dice que el movimiento de la reforma nacional, que el mundo y la iglesia han unido para provocar, manifestarán la misma opresión, altivez y arrogancia, y así sucesivamente. Así que estamos viendo que la conferencia general está involucrada, como dice el artículo, una vez más. Estamos viendo aquí que la conferencia general de los adventistas está involucrada en este movimiento de reforma, que es el movimiento del domingo, o el movimiento de la reforma, que según lo que la hermana White aquí nos dice, nos llevará a la opresión, la altivez y a la persecución contra el pueblo de Dios, de manera similar como lo fue durante la Edad Media. Esto es nuevamente dando más poder a Roma. Permíteme volver al artículo anterior del Mundo Adventista, que es nuevamente la conferencia general. El titular fue: la Corte Suprema de América emite un fallo histórico que fortalece las protecciones de adaptación religiosa para los trabajadores. Y luego los líderes adventistas continúan diciendo, dicen, en una decisión unánime emitida el jueves 29 de junio de 2023, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha descartado al presidente durante décadas al fortalecer las protecciones legales para los trabajadores cuyas creencias religiosas entran en conflicto con sus obligaciones laborales. Se espera que el fallo en crecimiento versus tenga un impacto significado en las oportunidades laborales para los estadounidenses de diversas religiones que han enfrentado desafíos con frecuencia, noten las palabras, debido a sus prácticas de guardar el sábado. Por lo que nuevamente el caso se trata de guardar un sábado. No es el sábado del Señor. Pregunta, ¿deberíamos unirnos a esta correlación y ayudarlos a promover errores? Como la hermana White dice, puedes mezclar
veneno con algo de bueno, un poco de veneno, pero seguirá siendo mortal. Bajo el paraguas de la libertad religiosa, recuerda que Roma no cree en la libertad religiosa. Su libertad religiosa significa que debes creer, que tienes que aceptar, tienes que obedecerlos, entonces tendrás la disque llamada libertad religiosa. Pero si vas a obedecer a Jesucristo y guardar sus mandamientos, entonces el dragón hará guerra contigo. Por lo que la conferencia general se ha unido al movimiento para promover el domingo sábado. Fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía aquí, manuscrito 7, 1896. Dice, todos los que exaltarán y adorarán al sábado ídolo, un día que Dios no ha bendecido, ¿ayudan a quién? A el diablo y sus ángeles, con todo el poder de su habilidad dada por Dios, que han pervertido para un mal uso. ¿Inspirado por quién? Otro espíritu, que ciega ese discernimiento. No pueden ver que la exaltación de la observancia del domingo es enteramente ¿quién? La institución de la Iglesia Católica Romana, que ha dicho, el domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está por encima de la Biblia. Y esta transferencia de la observancia del domingo es prueba de ese hecho, por lo que están ayudando a Roma a fortalecer lo que han dicho de blasfemar contra Dios. Continuemos. La conferencia general de los adventistas continuó diciendo, el caso se centra sobre Geraldo Grove. Dice aquí, un devoto. Fíjense cómo exaltan a este hombre. Dice, un cristiano devoto cuya fe impulsa a guardar un sábado de 24 horas el domingo. El equipo legal que representa a Groth incluye a ¿quién? Un abogado adventista, Alino Reinorca. Puedes verlo en la pantalla. Dice, ¿quién se desempeña como director de asuntos públicos y libertad religiosa para la Unión Conferencia del Pacífico de la Conferencia General? Por lo que estamos ayudando a protestantismo apóstata y su madre a exaltar su sábado falso. Bueno, ¿qué pasó con predicar el mensaje del tercer ángel que exalta el domingo del Señor? ¿Qué pasó con defender los derechos de nuestro pueblo? ¿Acaso la conferencia general llevó al caso a la Corte Suprema cuando nosotros como adventistas les estábamos pidiendo exención religiosa para libertad religiosa de la aplicación del veneno babilónico? ¿Acaso hicieron eso esos perros mudos traicioneros? No, hermanos y hermanas, ayudaron a Roma, pero no ayudan a los adventistas. Dice, hablando para los adventistas y la conferencia general y su división del norte, dice aquí Tadeo McFarlane, el abogado general, quien también escribió el escrito Amicus presentado por la iglesia, dijo que estamos muy complacidos esta mañana que la Corte Suprema haya dado un paso importante para proteger a las personas de fe en el lugar de trabajo. Hermanos, ¿qué es lo que va a decir la conferencia general cuando ahora el domingo se convierta en el día oficial de adoración, día de descanso? ¿Acaso ellos dirán, también estamos muy campesinos con eso? Sí, sí lo dirán, porque ya están diciéndolo. Ezequiel capítulo 8 profetizó sobre esto. La última abominación, hermanos y hermanos. Sigamos adelante, continúa diciendo, sigue aquí. Dice, la conferencia general es la que está hablando. Dice, nadie, dicen ellos, debería tener que elegir entre su trabajo y su fe. La decisión de hoy reafirma que los empleadores no pueden usar las creencias religiosas de un empleado como excusa para despedirlo. Un grupo diverso de fe, las organizaciones basadas en la libertad religiosa, presentaron escritos amicus ante la Corte Suprema que respaldan a Groth, incluyendo la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día.
audazmente le están diciendo cómo se pusieron del lado de este hombre, mientras le están diciendo, nadie debe escoger entre su trabajo y su fe. ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos obligaron a elegir entre el veneno babilónico y nuestra fe, o perder nuestros trabajos? ¿Qué pasó con ese tiempo? ¿Dónde estaba la conferencia general? Hipócritas. Oh, mis hermanos y mis hermanas, esos son jesuitas que controlan la iglesia. Están promoviendo a Roma, la disque libertad religiosa de Roma. ¿Qué realmente promueve a Roma? La santidad del domingo. Mientras el espíritu de profecía nos dice esto. Dice, el objetivo y el propósito de la reforma nacional es idéntica a el objetivo y propósito del papado. Fue por lo tanto con gran alegría que Roma escuchó la declaración de la Corte Suprema de América de que esta es una nación cristiana, lo que significa que el péndulo se está inclinando hacia la derecha. Sucedió entonces, y cuando sucedió entonces, muchos adventistas del séptimo día fueron encarcelados por no santificar el domingo, y luego ahora vemos otro movimiento de reforma nacional, como acabamos de leer aquí una vez más. Dice, en ese entonces fue con gran alegría que Roma escuchó la declaración de la Corte Suprema de América. Esta es una nación cristiana, con la cita de documentos católicos para aprobarlo, y también dio al Congreso establecer una señal de su autoridad el domingo como ¿qué? Como el día santo de la nación, en expresión expresa del sábado del Señor. Fíjense, noten, dice, el sábado del Señor fue ignorado. Dice, fue con suprema satisfacción que ella, Roma, vio su propia señal de su propia salvación. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la señal de Roma o la marca de Roma? Ellos lo dijeron. El domingo es nuestro día de autoridad, señal de autoridad. Seguimos leyendo. Dice, una vez más, fue con suprema satisfacción que Roma vio su propia señal de su propia salvación establecida en América por un acto nacional como símbolo de la salvación de la nación. En oposición al movimiento de la Reforma Nacional, se les había dicho a los reformadores nacionales y a todo el pueblo una y otra vez, en todos sus esfuerzos y argumentos, solo estaban jugando ¿a quién? A las manos de Roma, y que su éxito sería el éxito asegurado ¿de quién? De Roma en este país. Entonces, ¿qué es lo que la Corte Suprema de América hizo en aquel entonces? Eso fue fortalecer el éxito del papado. El péndulo, una vez más, se balancea hacia la derecha, hermanos y hermanas. ¿Cómo es que nos preparemos en este momento? ¿Qué debemos hacer en un momento como este? No debe de ser unirnos a la coalición que apoya y está dando a poder y fuerza a Roma, sino debemos de ponernos de pie como Apocalipsis 18:1 dice, vi otro ángel descender con gran poder para que la tierra fuera alumbrada con su gloria, y declaró en versículo 2 que Babilonia la grande ha caído y que está cayendo porque ella ha hecho todas las naciones ebrias del vino de su fornicación. Salgan de ella, mi pueblo. Ahora este mensaje creo que es tanto para adventistas como para que el mundo. ¿Para qué? Para que salgan de Roma, para salir de las abominaciones de Roma, ya que encontramos que las abominaciones de Roma son promovidas por la Conferencia General de los Adventistas. Entonces, preguntan los verdaderos adventistas, la verdadera iglesia de Dios, la iglesia adventista, debe salir de la Conferencia General. Ahora nuevamente,
Recuerda lo que dije. Debe salir de la conferencia general, porque la conferencia general es una institución de Roma. Y como dice Ezequiel capítulo 9, y combina eso con Isaías capítulo 58, tenemos que ponernos de pie para llorar y gemir por toda la abominación que se está haciendo dentro de la denominación, dentro de la iglesia de Dios, porque este es un asunto de vuestra salvación y tu salvación. Hermanos y hermanas, la crisis final está aquí. Guardemos los mandamientos de Dios y tengamos la fe de Jesús. Y seamos pacientes, seamos fieles hasta la muerte, porque Él viene. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso, Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte nuevamente por mostrarnos lo que dice el apóstol Pablo antes de la segunda venida de Jesucristo. Habrá una apostasía primero de la verdad, y estamos viendo esto, y el hombre de pecado será revelado. Debe haber algunos fieles que revelen y expongan las cosas abominables del pueblo. Danos fuerza y coraje, fortalécenos para ser fieles hasta la muerte. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Perdónanos, Señor, porque de hecho las señales de los tiempos se están cumpliendo muy rápidamente, ya que podemos ver las cosas abominables que suceden en nuestro mundo y nuestras iglesias. Te pedimos, Padre, que nos ayúdenos a ser fieles hasta la muerte. En el nombre precioso de Jesús te ruego. Amén. Como podemos ver, amada iglesia, los líderes son nuestros peores enemigos. Los líderes están ayudando a promover la ley dominical. Los líderes están ayudando a promover la marca de la bestia. Los líderes se unieron con abogados para promover y exaltar el día falso de Roma, por lo cual debe de haber una protesta, porque la protesta continúa. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.